Agradecemos a Dios esta oportunidad que nos da de estar aquí en su casa, este templo que se reúne en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo para alabar, para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Este es el primer culto que damos este año 2024. Esperábamos ver una mayor presencia de la iglesia en este lugar, ¿verdad? Sabemos que hay algunos hermanos que están delicados de salud, algunos están viajando y otros a lo mejor no tuvieron el ánimo, la voluntad para estar aquí con nosotros. Pero, de todo modo, debemos de orar por cada uno de estos hermanos. Y además de esto, visitarles durante el transcurso de la semana. Podemos proponernos visitar en la semana 2 o 3 hermanos o familias que necesitan pues de ese apoyo espiritual de cada uno de nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, nos habla de un hombre ciego, un hombre que había nacido ciego, que no había tenido la oportunidad de ver nada delante de él o en su alrededor. Podía tener noción de lo que era grande, pequeño, lo que era delgado, flaco, porque podían darle la descripción de estas cosas, pero nunca había visto un color alguno, ¿verdad? Podían hablar del color rojo, del blanco, del azul, y él no sabía de colores porque no había tenido la oportunidad de ver nunca, ¿verdad? Hay otros que son ciegos, pero es que con el tiempo perdieron la visión. A través del tiempo se les fue oscureciendo la vista, a través de los años, y a veces uno se convierte en persona no vidente, que ya no puede ver absolutamente nada. Y en este caso lo importante es de que Jesucristo le devolvió la vista a este hombre, ¿verdad? Cosa que humano no puede hacer, médico no puede hacer, ¿verdad? Porque cuando alguien tiene su vista buena y por una razón u otra se va deteriorando, hay medicina para los ojos, hay gotas, hay operaciones y la persona puede recuperar un poco la visión. Pero un médico, la ciencia, no puede hacer nada contra alguien que haya nacido ciego. Y sin embargo, Jesucristo hizo esta obra, hizo este milagro, porque Él era Dios, ¿verdad? Y a esto podemos llamarle la ceguera física, la ceguera del cuerpo. Pero hay otra ceguera que es peor que la ceguera física, y es la ceguera espiritual. Sí, es la ceguera espiritual. Y estos hombres que enfrentaron a Cristo porque había hecho esta obra en este hombre, estaban ciegos espiritualmente. Y qué triste, qué lástima, porque siendo Jesucristo la luz y viviendo a este mundo para dar vista a los ciegos,
Ellos más bien están cerrando la oportunidad de que Jesucristo ilumine su mente y que ilumine también sus corazones. Entonces, las causas de la ceguera espiritual. ¿Cuáles son las causas de la ceguera espiritual? Primero tenemos que el juzgar según la carne. Jesucristo dijo en una ocasión, en Juan capítulo 8 y versículo 15, vosotros juzgáis según la carne. Y luego él dice, yo no juzgo a nadie, ¿verdad? Pero el problema de las autoridades de aquel tiempo, tanto civiles como religiosas, el problema era precisamente que juzgaban según la carne. Y juzgar según la carne, precisamente, estaban basando el juicio en las experiencias externas que ellos estaban viendo o que otros vieron y le estaban contando. Entonces, un error grave, porque no podemos llevarnos de las apariencias, como ustedes bien lo saben. Y además, también juzgar según la carne es no investigar, estar satisfecho con la primera impresión, ¿verdad? Por ejemplo, veo a fulano de tal, ya me voy a crearme una impresión, una imagen, voy a hacerme un concepto de él. Pero también, además de esto, están también los prejuicios, como los tenían los judíos, los romanos, los fariseos, los saduceos, que si eran de un determinado pueblo, si eran de una determinada raza, ya había un prejuicio, ya había que rechazarlos, porque para ellos como que Dios los había rechazado también y les mandaba a ellos a que los rechazaran, ¿verdad? Entonces, el prejuicio es algo que hay que deshacer, ¿verdad? Porque alguien es rico, alguien es pobre, o por la causa que sea. Pero el que juzga según la carne también se basa en sus deseos egoístas, que solamente están pensando en sí mismo, en ellos mismos, y no están pensando precisamente en el otro, en el daño que pueden hacerle a la otra persona. En fin, o sea, que no juzgan en base a la verdad, porque es según la carne, según el pecado, según sus propios criterios. Cuando ellos tenían una base firme, una base sólida para juzgar, que era la palabra de nuestro Padre Celestial. Pero no todo el mundo estaba llamado a juzgar, a condenar, a criticar, porque para eso estaban los jueces, estaban los tribunales y así por el estilo, ¿verdad? Entonces, como pudimos ver, la causa de la ceguera espiritual, una de estas es precisamente juzgar según la carne. Y otra razón es no reconocer el testimonio de Dios. Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 8, versículo 16 al 18.
no reconocer el testimonio de nuestro Padre Celestial. Juan capítulo 8, 16 al 18, la Biblia dice de esta manera: si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Está hablando Jesucristo aquí, ¿verdad? Y le está diciendo, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre, ¿verdad? Siempre se había establecido en la ley que el juicio de un solo, ¿verdad?, no era válido, o que un solo testigo no podía tampoco comparecer a dar declaraciones en un juzgado, en un tribunal. Pero aquí, como ustedes pueden escuchar, que estas personas hablaban de Dios, se creían que eran hijos de Dios, entonces estaban rechazando a Jesucristo. Y Jesucristo les está diciendo, si yo doy testimonio de mí, o yo juzgo, es algo verdadero, porque no soy yo solo. El Padre que está conmigo, Él ha dado testimonio de mí. Entonces, desde el libro de Génesis, el Padre viene dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en los demás libros que componen el Pentateuco, en los profetas mayores y menores, y también en los libros poéticos, en todos se habla precisamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero a pesar de todas estas pruebas, de todas estas evidencias, ellos no quisieron creer en el Señor, porque su corazón estaba endurecido, estaban ciegos espiritualmente, ¿verdad? A pesar de todas estas pruebas que Dios les había dado. Y este testimonio que Jesucristo estaba dando era precisamente bastante amplio, ¿verdad? Y podemos ver esto en Juan capítulo 5 y versículo 36. Juan capítulo 5, versículo 36, dice la Biblia: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, además de las Escrituras, hablar de Jesucristo, Él está diciendo, las obras que yo hago dan testimonio de que he venido del Padre, ¿verdad? Como esa precisamente que había hecho en el libro de Juan, capítulo 9, que le devolvió la vista a un ciego, como en ocasiones que le dio sanidad a los mudos, y estos podían oír y podían hablar, y los cojos sanaban, y los espíritus inmundos eran echados fuera, y en fin, todas esas obras las hizo
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a pesar de todo esto, ellos seguían endureciendo más y más el corazón. Entonces, no es posible conocer a Dios o tener a Dios, tener comunión con Él o ser un hijo de Dios y rechazar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también es una causa de la ceguera espiritual, una prueba, es tratar de conocer a Dios aparte de Jesucristo. En Juan capítulo 8 y versículo 19, el texto que leímos ahorita, Juan capítulo 8, Juan capítulo 8 y versículo 19, dice la palabra. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Verdad? Entonces, le preguntan a Jesucristo que ¿dónde está su Padre? Y Jesucristo les está diciendo: si ustedes no me conocen a mí, tampoco van a conocer o tampoco conocen al Padre. Entonces, ellos estaban extraviados, ellos estaban perdidos. Y qué lástima, porque ellos, era Jesucristo que tenían ahí con ellos, Dios mismo, el Salvador del mundo, aquel que no solamente le daba la vista a los ciegos que habían nacido así, la ceguera física, también estaba dispuesto a quitar la venda que había en sus ojos, ¿verdad? Para que pudieran ver y pudieran estar bien espiritualmente. Entonces, Jesucristo dijo también que no hay otro camino para llegar a Dios. Él dijo: soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y sin estas cosas no se puede llegar al Padre. Entonces, es a través de Jesucristo que podemos llegar al Padre, que podemos llegar a Dios. Y en Juan capítulo 1 y versículo 18, Él está diciendo que a Dios nadie le vio jamás. Nadie ha visto a Dios. Aunque algunos digan: tuve una revelación, fui al cielo, vi a Dios, hablé con Dios. Todo esto no es más que cuentos, ¿verdad? Que fábulas. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Pero hemos visto a Dios ¿en qué forma? En la forma de Cristo. Por eso Él dice: al unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Y luego Él añade: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él y el Padre son uno. Entonces, la obra precisamente de Satanás es mantener a las personas engañadas, confundidas, ciegas, y que cada vez anden topetando, anden titubeando, y que nunca puedan ver el verdadero camino, el camino de la verdad. En 2 Corintios capítulo 4, 3 y 4,
nos dice la palabra de nuestro Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Versículos 3 y 4. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice así. Capítulo 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Importante lo que la palabra de Dios está diciendo. Dice, el Dios de este mundo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo que quiere es iluminar, despejar, y que todos podamos entender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si alguien pues endurece el corazón, si alguien cierra la puerta para que el evangelio no le ilumine, entonces está dando lugar a Satanás, para que ese corazón cada vez esté más duro, esté más entenebrecido. Y el evangelio, dice la palabra, que es la obra por la cual Cristo salva, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, obra precisamente en los incrédulos. Por ejemplo, ustedes piensan en Faraón, ¿verdad? Un hombre déspota, hombre malo. Pero, ¿quería Dios que él fuera de esta manera? No. Él mismo dio lugar a esto por endurecer cada vez el corazón. Mientras más milagros se hacían, él endurecía más y más el corazón, le daba lugar a Satanás. Pero a veces no solamente los incrédulos son estas personas que se oponen abiertamente a Jesucristo, se oponen a la iglesia, se oponen a la cosa de Dios. A veces los poderes religiosos también están ciegos. Y una muestra de esto es los fariseos en tiempo de Cristo. Y ustedes saben que el apóstol Pablo era un fariseo, y lo que él hacía, él dice, sirvo pues a Dios desde mis mayores, y está diciendo, lo estoy haciendo con limpia conciencia, porque él pensaba que estaba en lo correcto, que estaba haciendo bien con perseguir a los cristianos. Pero él confiesa y dice, lo hice por ignorancia, no sabía lo que estaba haciendo. Pero ya cuando tuvo este encuentro con Jesucristo, él cambia de manera drástica, de manera rotunda, su forma de ver a Dios, ver a Cristo y ver a la iglesia. Ahí él se dio cuenta que
al estar contra la iglesia, estaba contra Cristo. Al estar contra la iglesia, estaba contra Dios, ¿verdad? Y por eso su mentalidad, su idea cambió a partir de ese momento que le dio cabida a Cristo, que le dio cabida al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Satanás obra en aquellos que no practican la verdad que conocen, porque a veces ese es otro error. Conociendo la verdad, no la practicamos, no hacemos lo que esa verdad nos manda. Y es lo que Pablo le está diciendo a los romanos: habiendo conocido a Dios, o sea, de alguna manera le conocieron, porque el Evangelio fue predicado entre ellos, pero luego dice, no le glorificaron, no le dieron honra como a Dios, más bien su necio corazón fue entenebrecido. Esa era la condición de los romanos cuando el apóstol Pablo escribió esta epístola. Pero él obra también por medio de los guías de ciego. Y los guías de ciego precisamente eran los religiosos de ese tiempo, como también los religiosos de este tiempo, ¿verdad? Jesucristo dijo, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer al hoyo. Entonces, si están ciegos y no quieren, no se les va a inculcar o a meter las cosas en la mente y en la fuerza. No, si están ciegos, ¿verdad? Guías de ciego hay que dejarlo, ¿verdad? Pero dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Gracias a Dios que Dios ha iluminado nuestra mente, nuestros corazones, y no solamente nuestros ojos físicos han sido iluminados, sino también nuestros ojos espirituales. Entonces, mis amados hermanos, amigos, cada ser humano debe reconocer su condición, su verdadera condición espiritual ante nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y si Dios nos ha ayudado a conocer el Evangelio, a conocer a Jesucristo, es cuestión de que cada día estudiemos más las Escrituras, que conozcamos más, para que podamos seguir ayudando a abrir los ojos a aquellos que están ciegos, ¿verdad? Y cuando hablamos de abrir los ojos a aquellos que están ciegos, es aquellos que están en el mundo, ¿verdad? Pero además también a los que están en las sectas religiosas, que el Evangelio también debe ser predicado a ellos, porque así como el apóstol Pablo, que era un fariseo, conoció a Jesucristo, muchos de ellos también pueden conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces es necesario acudir a Jesucristo, obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que esa ceguera espiritual desaparezca de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga y Dios nos guarde.